El tema del que podemos hacer, de lo que podemos hacer en este momento y el tema del dolor, me parecen dos temas esenciales. No sé Abraham, ¿tú qué sientes? Porque ustedes saben que nosotros aquí no podemos construir la desesperanza. Si estamos aquí los cuatro, eh, o cinco, no somos cuatro, eh, es porque, es porque necesitamos dónde agarrarnos. Necesitamos tener un punto de orientación, eh, saber para dónde ir en este momento donde la niebla es verdaderamente espesa y donde no sabemos exactamente por dónde caminar, porque hacia dónde miremos, la situación es trágica. Aquí en nuestra casa, afuera de nuestra casa, en este continente, en otros continentes y en un mundo globalizado, porque el mundo no puede volver atrás. Entonces somos una cosa sola hoy en día. Todo lo que está pasando en todos lados, aunque pase en Asia, nos toca desde cerca y nos duele. Y el tema del dolor es un tema que a mí me llama la atención, ¿no? Hay muchos dolores, no hay un dolor solamente. Hay muchos dolores. Ese dolor es un dolor que se mezcla con la indignación, ¿no? Con la indignación. Nos duele todo porque nos indigna. Y yo quisiera subrayar seriamente este verbo. ¿Qué significa indignarse? Significa que cuando una cosa te indigna, significa que le afecta a tu propia dignidad. Te afecta a tu propia dignidad. A mí la violación de los derechos de las personas, todos los derechos, me hiere. Y la herida duele. Ahora, la pregunta de Ingrid es la pregunta que tenemos todos o que todos deberíamos de tener. ¿Qué podemos hacer? Y hay que comprender el sentido del poder y el sentido del hacer. Porque es demasiado fácil. Y cuando digo fácil, no estoy diciendo simple. Es demasiado fácil pensar, tenemos que parar todo eso. Porque a seguir, viene otra cosa. La constatación que nosotros no podemos pararlo. Así haciendo, es decir, perdiendo el control de lo que hacemos, nosotros construimos la desesperanza. Y eso es típico de generaciones enteras, Ingrid. Tú quizás podrías confirmármelo. Generaciones que querían cambiar el mundo cuando tenían 20 y que se rindieron después de los 30 y que hoy representan el mundo que hay que cambiar. Pero no porque sean malas personas, sino porque decidieron empezar desde el final. Porque dijeron que... Entonces, cuando uno se la realidad es inalcanzable, es como si construyera su propio pretexto, su propia coartada para decir, yo no tengo nada que ver.
Nosotros lo intentamos, no pudimos. O la frase histórica que a mí siempre me fascinó, que pero también suena a excusa. Nosotros queríamos cambiar el mundo, pero el mundo nos cambió a nosotros. Que es verdad, pero cuando lo dice la persona que ha sido cambiada, suena casi como una constatación para salvarse. Como decir, lo intentamos, pero no pudimos. Lo intentamos, pero no lo logramos. Entonces ahí hay un problema, y es un problema real del qué hacer. ¿Qué queremos hacer? ¿De verdad queremos parar a Trump? Ingrid, Paulo, Abraham, Marisol, ¿queremos cambiar a Trump, frenar a Trump? ¿O de verdad queremos frenar al régimen de los ayatollah en, en Irán? ¿De verdad queremos parar la guerra en Ucrania nosotros? De verdad nuestra razón de vida es salvar Groenlandia de su triste destino? Yo no creo. No creo, porque si yo me mido con el Irán de los ayatollah, es como decir que quiero conquistar el continente africano. Yo lo puedo decir, lo puedo gritar, lo puedo escribir, puedo hacer hasta un libro, puedo escribir un artículo, puedo dar millones de clases, pero yo sé adentro de mí que eso no está a mi alcance. Entonces me hago bello con algo que no puedo hacer, cuando lo que podría hacer no lo estoy haciendo. Hay mucha gente así, mucha gente que se llena la boca de buenos principios y ideas y no hace nada porque su alcance está muy lejos. Entonces tiene que mirar lejos. Mirar lejos no te permite, como decía en la fábula de los tres hermanos, Silvio Rodríguez, no sé si lo recuerdan, no te permite ver dónde poner los pies. El hermano que miraba lejos cayó en una barranca. Entonces el segundo hermano miraba dónde ponía los pies y se olvidó de mirar a dónde iba. Entonces el tercer hermano tenía un ojo en el horizonte y un ojo en sus pies. Ese se volvió tuerco. No está fácil elegir qué hacer. Es una pregunta legítima, pero tenemos también que saber que el qué hacer es una cosa seria. Y aunque nos parezca pequeño lo que podemos hacer, es lo que debemos hacer. Aquí el problema es que nadie le hace lo que puede. Y aquí venimos, perdón que yo me esté ahora, no lo había pensado, y la verdad ahora estoy ocupando demasiado tiempo y pido verdaderamente perdón. Pero ven que la segunda parte de la reflexión entonces es sobre el poder. Antes el hacer y después el poder, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Marisol? Ojo, porque nadie está en condición de decir que no puede hacer nada. Nadie. Y cuando digo nadie, nadie. Ni la señora del pueblito de los Mochis, ni el último de los habitantes de Groenlandia, ni una de las personas que en este momento se está casi matando para bañarse en el Gange. Nadie puede decir que no puede hacer nada, porque todos podemos hacer algo. Ahora, y aquí me callo de verdad, esta pregunta sobre el poder hacer, hay solo una persona que puede hacerla. Yo. No hay nadie que te puede decir a ti qué puedes hacer. Eres tú que tienes que
contestar a esa pregunta que ustedes la recuerdan, el inicio del diplomado, ya está lejos el inicio del diplomado, pero esa pregunta no se puede olvidar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, carajo? Porque si tú no sabes dónde estás, no sabes lo que puedes hacer. Entonces es evidente que el director de la escuela, la alumna universitaria, el profesor universitario, la diseñadora de contenidos, la directora o propietaria de una escuela, todos, hasta el obrero de la Volkswagen, tienen que estar conscientes de dónde están. Y aquí yo rescato, porque miren, cuánta mierda le hemos vertido encima en los últimos 30 años a la filosofía de Karl Marx. No estoy hablando de la ideología política, la filosofía. Eso, yo quiero rescatar una cosa que es importante. Ese filósofo hablaba de conciencia. Cuando él hablaba de la conciencia de clase, que quizás es un término un poco ideológico, pero en la realidad, ¿qué quería decir? Cada uno de nosotros tiene que saber dónde está. No es posible que tú no sepas dónde estás, Paulo. Si no lo sabes, haz conciencia. Eso es. Entonces, qué bella esta provocación tuya. Y todavía me reservo la reflexión sobre el dolor. Abraham, querías hablar y te pido una disculpa. Disculpa de ese, en serio. No, al contrario, doctor, siempre es muy agradable poder tener este tipo de provocaciones porque creo que es lo que gira en torno a lo que hacemos justo en este diplomado, ¿no? Pero a mí hay algo que me mueve desde hace mucho, justo me voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Desde Venezuela. Hay cosas a mí que me tienen como impactado, sorprendido. Estoy tratando de asimilar qué es lo que realmente pasa. Una de ellas es que me llamó mucho la atención ahora que fue el sorteo, y lo voy a señalar así, ahora que fue el sorteo para el Mundial, ustedes saben que yo soy futbolista, así lo dice mi playera. Yo desde que soy pequeño he amado mucho el fútbol. Claro. He jugado fútbol, ya lo dejé de jugar porque me lesioné la rodilla, pero yo amo el fútbol, me encanta el fútbol como un deporte, como una práctica. Yo crecí jugando, viendo, y para mí fue tan decepcionante ver que este sorteo de fútbol que se supone se da en un mundial, o sea, en algo que es, pues sí, no es a nivel local, estamos hablando de todo lo que representa un mundial, futbolísticamente hablando, ¿no? A los que nos gusta el fútbol y ver, pero me voy a permitir decir la palabra, la aberración, la estupidez de que la FIFA, que es el mayor organismo del fútbol en el mundo, entregar el reconocimiento de la paz a Donald Trump. Eso para mí fue decepcionante porque fue ver cómo Trump sigue manejando, ¿no? A los organismos que se le antojan como él desea, ¿no? Porque el mundial obviamente va a ser Canadá, México y Estados Unidos, prácticamente más Estados Unidos que los demás, ¿no? Y digo que los demás porque Canadá y México siempre han estado pues por debajo en ese sentido de este país, y entonces le entregan el reconocimiento, le hacen fiesta, pero nadie habla de eso. O sea, yo no he escuchado a alguien que diga cómo, ¿no? Un organismo que además se supone que inspire el deporte, el trabajo en equipo, justamente la paz, promover actividad física, ¿no? Es todo lo que hay detrás del deporte en general, y ver que hayan hecho eso para mí fue decepcionante. Para mí fue hasta decir, bueno, la verdad a ese nivel llegué a decir, yo no sé si me va a convenir ver este mundial o no, o sea, y los demás mundiales, ¿no? Porque para mí es una decepción muy grande el poder escuchar esto. Tiempo después, pues Trump invade Venezuela, ¿no? Y bueno, de todos ya sabemos qué es lo que ha pasado en este caso, que en esta situación, ¿no? La invasión que hizo y todo lo que dejó a descubierto Donald Trump
simplemente decir, me vale y voy a invadir y voy a atacar, ¿no? Pero hay algo que me preocupa más y que es algo que a mí más allá de todo, me aterroriza ver de la gente, de los propios mexicanos, que escuchar que qué bueno que agarraron a Maduro, ¿no? Y que porque era este, pues sí, un dictador, ¿no? Pero me sorprende escuchar cómo la misma gente en México pide que hagan lo mismo con la presidenta que tenemos. Digo, yo no me voy a declinar por un partido, si soy morenista, ninguno. Simplemente por toda esa gente que he escuchado, que he visto, que publica, que ojalá hicieran lo mismo con la presidenta aquí en México, que ojalá que se acabe, porque aquí también ya estamos prácticamente en un país socialista, fascista, eh, cosas que me sorprende a mí cuando veo a la gente decir eso, cuando lo veo en las redes sociales, cuando lo escucho, ¿no? Ver cómo la gente critica mucho, y digo, no voy a defender nada, y eso no tiene nada que ver con nada político, critica mucho el accionar inclusive de la propia presidenta, comentarios misóginos, no sé, todo eso me espanta de alguna manera porque creo que desde mi punto de vista estamos haciendo todo lo contrario a lo que estamos buscando justo en este diplomado y lo que estamos hablando ahora, ¿no? Seguimos atacando, seguimos provocando de manera negativa, ¿no? En el sentido de sí hay que hacer y es que hay que actuar y eso me preocupa, que los propios ciudadanos, que la propia gente que vive en este país y en otros, también alienten esas historias. Me sorprende ver cómo hay personas todavía, y es muy respetable, por supuesto, ¿no? Para cada uno de ellos, que aplauden las acciones de Trump, que publican cosas minimizando la situación. Y creo que eso es algo que realmente a mí pues sí, me tiene preocupado. Y claro que me pone en una encrucijada, perdón, porque como lo dijo Paolo, algo que a mí me gusta mucho cuando yo hablo acerca de esto es justo de ese cuento que nos narra Martin Buber, doctor, que cuando le pregunta Dios a Adán, 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 ¿dónde estás? ¿No? Para mí es algo que siempre lo llevo en mi discurso y lo llevo a donde quiera que voy y a donde quiera que lo platico y a donde quiera que me toca, tengo la oportunidad de dar un taller, una plática, algo, siempre les pregunto eso. Se lo pregunto no nada más a los maestros ni a mis compañeros directivos, se lo pregunto a los padres de familia, a los alumnos, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué nos toca hacer nosotros dentro de la escuela, ¿no? Que para mí implican retos bastante importantes con todo esto que se hace. Ahora sí que alerta mis antenas el poder escuchar todo esto que está dentro de redes sociales, dentro de la misma sociedad, porque son mensajes que también, en mi caso, mandamos a los niños, a nuestros hijos, qué está pasando, ¿no? Y es donde, como decía Ingrid, se siente dolor, pero también se siente esa desesperanza de saber hacia dónde vamos, tanto como nación, pero también en el sentido, pues a nivel mundial, ¿no? Digo, como dice Pablo, hay cosas que no están en el sentido de poder ir a Groenlandia y armar un discurso fantástico y convencer a las potencias, ¿no? Pero sí creo que dentro de donde nosotros podemos, es importante el poder analizar cuál es nuestra práctica. Creo que es un momento también interesante para poder hacer esa reflexión desde donde estamos, desde lo humano, desde lo profesional, desde donde estamos, pues sí, parados prácticamente, pero que les digo, a mí me preocupa mucho escuchar a esa gente, ¿no? Y es mucha gente que más allá de querer lidiar con cosas sobre construcción de paz, de poder aportar cosas, a mí me gusta escuchar a la gente que aporta, ¿no? Por ejemplo, Ingrid, que es muy joven, pero siempre tiene unas muy buenas aportaciones, ¿no? Ese tipo de cosas, perdón, Marisol, obviamente Ingrid también, perdón, me confundí Marisol, pero Ingrid también, por supuesto, que estamos aquí. Y siempre, eso es lo que a mí me da la esperanza, ver que todavía hay gente que no importa el género, que no importa dónde estemos, que no importa si tenemos 10, 20, 30 años, bueno, no 10, no sé,
pero que estamos aquí y que estamos aquí todavía interesados en esto y que no nos cansamos. Y bueno, ya para cerrar, no extenderme tanto, de la reflexión que hacía Paolo en el Facebook, que me fascinó a mí acerca de todo esto, de todo lo que estaba pasando, de todo lo que causa, de todo lo que devela, lo que lo señalaba Paolo ahí, el hecho de que una persona como este personaje gringo, ¿no? Haga lo que quiere, ¿no? Y ahora dijo, voy a tomar Groenlandia porque ya vi que ahí también hay petróleo, ya vi que hay minerales. O sea, la desesperanza que tienen los mismos gringos, pero no han cambiado la forma. Porque ellos, toda su historia es invadir, atacar, quitar, robar. Esa es la historia de Estados Unidos. Y esa es la historia que va a seguir manejando desde mi perspectiva, porque pues ya no puede. Y me resumo, doctor, ya para cerrar, al libro que en alguna vez presentó, se apellida este Espartaro, cuando hablaba de la economía del terror y me di la tarea de empezarlo a leer nuevamente. Y me llamó mucho la atención porque ellos ya desde esa visión que tenían, era realmente una visión de lo que se venía, justo la economía del terror, ¿no? Todo lo que implicaba la crisis de Estados Unidos y todo lo que ellos señalan como, hasta yo puedo decir, no sé, doctor, usted me corregirá, proféticamente, todo, hablando de Venezuela, inclusive de Brasil, todo lo que está pasando, la proyección que ellos dan en ese libro se me hace bastante interesante porque creo que al final no dista mucho de la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y eso es preocupante, porque si desde hace ya, estoy hablando de que fue en el 2015, 16, ya había esta proyección, años después, pues, ¿qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a encaminar todo esto, ¿no? Eso es todo y gracias. Perdón por la extensión. Agostino, Agostino Spataro, La Ah, economía del terror, un libro, un libro sobresaliente, profético también, porque estamos hablando, si no me equivoco, Abraham, ya de unos 10, hace 10 años más o menos, 16, 17, cuando se presentó este libro aquí en México. Claro, claro, yo quisiera decir muchas cosas, ¿no? Existe una metamorfosis de las relaciones sociales y tiene mucho que ver sobre el qué hacer, es sobre el hecho que la gente haga algo. Hoy estamos muy encerrados en nuestras casas. Entonces, muchas personas creen que hacer y escribir es lo mismo. Pero me gustaría pensar, de hecho lo pienso, que la mayoría de los que escriben, y a veces escriben cosas horribles, sabrán, como tú dices, horribles, no hacen absolutamente nada. Y me refiero también a muchos opinionistas, no importa de qué color sean, los que saben que con sus opiniones influencian muchas personas. Ellos tampoco hacen algo. Quien hace verdaderamente las cosas, lo hace en silencio. Puede ser, ¿no? Que tú a veces escribas algo, pero las palabras, si no vienen acompañadas por los hechos, esperanza o un arma de odio. En ambos casos es muy triste, porque ambas palabras no cambian absolutamente nada. Las redes sociales han implementado mucho este vicio. Hay gente que se dedica solo a escribir basura. Hay gente que habla de la muerte
como si no supiera qué es la muerte. Hay gente que habla de la destrucción como si no supiera qué es la destrucción y probablemente no lo sabe, o más bien, no quiere saberlo, porque cree que la destrucción no es su propia destrucción, es la destrucción del otro. Cree que las bombas no caen sobre sus casas, caen sobre la casa del otro. Y esa falta total de reconocimiento en el otro nos lleva a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo esto, creo que difícilmente saldremos de esta situación. No es verdad que hay esperanza en esto. Tenemos que buscar otro camino, otro camino. Porque si nos buscamos otro camino y tratamos de ir siempre por el mismo, nos encontraremos con ese odio, con esas palabras de desesperanza que no llevan absolutamente a nada. Está grueso, está grueso. Quien invoca una intervención de Estados Unidos en este país ha perdido totalmente de vista lo que es su propio deber. Y no estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con este país, pero no invocas el bombardeo de este país, ¿verdad? Perdiste la brújula. Quien cree que puede comparar la represión de países dictatoriales con este país, porque le acomoda decirlo, está, está ingigantando una situación con fines totalmente inapropiados, sea para la paz, sea por los derechos humanos, por cualquiera de nuestras razones. Creo que es un momento dramático, es un momento dramático. Sí, perdón, Ingrid, después quisiera escuchar también Marisol. Ingrid, adelante. Bueno, con respecto a lo que, escuchándolos a ti y a Abraham, y, y, y pensando todos estos días en lo que está pasando, yo siento que el problema que hay detrás de todo y sobre el que sí podemos trabajar es desarrollar la empatía. Eh, Me di cuenta en este periodo de con cuánta gente estoy en contacto. Y que es gente, es el grupo más ecléctico que te puedas imaginar, desde los que quieren las bombas hasta los que quieren luchar por la paz, ustedes están en el otro extremo. Y lo que siento que hace falta es ponerte en el lugar del otro, que es un ejercicio cotidiano. Eh, y es importantísimo, y eso uno lo puede desarrollar en la gente con la que uno tiene contacto. Mi hermana menor, por ejemplo, el otro día despoticando este, cualquier cosa. Y yo le decía, bueno, sobre lo de Venezuela, diciendo que por fin se llevaron a Maduro. Y la discusión con otra persona que estaba ahí era precisamente, pero ¿cómo? Si Trump está bombardeando y está yendo en contra de la soberanía de un país, etcétera. Y a mí solo se me ocurrió decirles, ¿no? Aquí el problema es que, pues sí, muchos venezolanos han sufrido y están sufriendo las consecuencias del mandato de Maduro. Y sí, lo que está haciendo Trump es una mierda. Perdón por mi francés. Entonces, tal vez si desarrollamos un del otro y por qué el otro está actuando como está actuando, al pequeño nivel en el que nos movemos, podemos hacer algo. Y eso es practicarlo nosotros constantemente. O sea, yo pensando mucho en Trump,
y qué tiene en la cabeza. O sea, está enfermo, es una persona tremendamente enferma. Y sí logro pasar del odio a la compasión. Pobre hombre perdido, ahogándose en su ombliguito. Ajá. No sé si me explico, ¿no? Oh, te explica muy bien. Vivimos in un momento dove il tasso di violenza è così alto, sta, me puse a hablar in italiano. Vivimos in un momento donde la tasa de violencia es tan alta que si tú no estás de acuerdo conmigo, estás en contra de mí. No existe la capacidad de explorar vías alternas. Nadie tiene en su cabeza que yo puedo estar en desacuerdo con Maduro y con Trump. A nadie le entra en la cabeza porque todo el mundo cree que estás o con uno o con el otro, como si fuera un partido de fútbol. Por eso yo siempre digo, y está complicado, pero tenemos que aprender a hacerlo, que los conflictos no hay que verlos nunca como horizontales, uno contra el otro, derecha contra izquierda, negros contra blancos, venezolanos contra estadounidenses. No, nunca hay que verlo así. Hay que verlos del otro sentido, últimos y primeros, ricos y pobres, victimarios y víctimas. Entonces, si yo veo el conflicto como un conflicto entre victimarios y víctimas, me doy cuenta que entre los victimarios están Maduro y Trump, y entre las víctimas está gente de todo tipo. Están las víctimas de Maduro y están las víctimas de Trump. Mira, Solo de esta forma podemos salir, porque si nosotros jugamos el juego de la guerra, jamás construiremos la paz. Entonces, no se trata de estar de un lado o de otro, hay que estar del lado de las personas que lo necesitan. Perdón, que me caliente un poco. no, Ingrid, está bien. Es que se me hizo curioso. Estaba viendo lo último que apunté en la última clase. eh, Se los leo. Y eso ya no lo llegamos a conectar, se acabó el tiempo. Al elaborar el diagnóstico, creo también que es importante considerar la percepción del mediador, o sea, de nosotros. Por más neutrales que quisiéramos ser, tenemos una opinión o sentir con respecto al conflicto. Entonces, es justo lo que dices, Paolo, ahí es donde debemos de trabajar. Ajá. Empezar por sí, nosotros. Y te digo, fue de la última clase que me vino. claro, claro, y si tú dices en un contexto, por ejemplo, en un congreso, que hay que trabajar sobre nosotros, todo el mundo te ve como naif, Claro, es decir, no es ay, naive. simplón, cree que se cambia el mundo trabajando sobre nosotros mismos. El Sí, tema es que estamos siguiendo con esta objeción desde hace 3000 años. Nadie trabaja sobre sí mismo porque es estúpido. Mas si trabajáramos verdaderamente y empezáramos en serio, hoy sería otro mundo. El tema es que todo el mundo minimiza esto, no lo considera importante. Esto es el tema. Cioè il tema è minimizzare la paz. La paz siempre es mínima, la paz siempre es inútil, la paz es ingenua. Caray, ¿cómo es posible que ustedes quieran hacer la paz así? ¿Me entienden? ¿Qué opinas, Marisol? Mm, Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con Ingrid, con Abraham también y también con lo que decías, Paulo, de que pues podemos opinar cualquier cosa de lo que haya pasado en Venezuela,
pero creo que lo importante es enfocarnos en, pues, en la gente, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso, porque siempre como que lo dejamos de lado, lo olvidamos. Pues sí, todas las personas que fueron afectadas por, pues, por esa intervención, ¿no? Em, y respecto a la pregunta que habías hecho hace rato de cómo, más bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que, pues la verdad no podemos hacer mucho, lamentablemente, pero creo que lo que nos queda es, eh, pues es ser amables con los demás, ser empáticos y a lo mejor, mm, pues, no sé, pero yo soy muy creyente de que un acto de de generosidad siempre provoca otro y pues yo creo que así podemos cambiar muchas cosas, em, a lo mejor en nuestra sociedad, no sé. Obviamente, pues no es tan fácil porque hay una cultura de la violencia muy normalizada aquí en México, pero pues a lo mejor en largo plazo espero que las cosas cambien. Ujú. Fíjese que yo creo que será el momento, visto todo lo que está pasando alrededor de nosotros en México, en América, en Centroamérica, en América Latina, en América del Norte, en Europa, en Asia, en África. Habrá que empezar a decir que hay una cultura de la violencia generalizada en el mundo. Tenemos que salir de nuestras fronteras, tenemos que salir de nuestros confines, porque el mismo hecho de que el derecho internacional no cuente nada, de que las reglas que todo mundo puso, hoy nadie las respeta, nos da la idea de cómo esté cambiando el mundo. Un mundo que antes trataba de regir, de regirse con reglas, sobre la ley del más fuerte. Es como si hubiera ganado, y es significativo, la lógica del bullying. Y yo más porque soy más fuerte, prepotente y tú tienes miedo de mí. Así que cuando tú llegas a la escuela, en la pausa, yo te robo la merienda. Te la robo hoy, te la robo mañana. Y pasado mañana tú aprenderás que a la pausa tienes que entregarme tu merienda. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo soy grande y necesito comer 3 meriendas. Eso. El tema es un poquito más grande que en México. Ahora sí, finalmente yo siento que lo entendemos, ¿verdad? Que hasta el tema que más nos atañe de la criminalidad, el tema de la droga, ¿no? No es un tema que se reduce a nosotros, es un tema que se relaciona con todo el mundo. Y otra vez, están las leyes del mercado, está la demanda, está la oferta. Y la demanda no es inocente. Eso creo que, no sé, mi generación, Ingrid, eh, yo creo que estamos aprendiendo con dolor esta lección. Marisol y Abraham, en cierta medida, ustedes del aprendizaje yo creo que todavía pueden sacar algo útil, algo útil. Nos caen gordas las reglas, a los 20 te caen gordas, pero con el tiempo empiezas a reconocer el valor de las reglas. No reglas decididas por uno,
pero reglas decididas entre todos. Y cuando decidimos una regla, hay que respetarla. Si no, tú tienes que responder ante todos. Esto lo estamos aprendiendo ahora. No tiene nada que ver la maldad de Maduro, la violencia de Maduro, con el juicio que tenemos que dar sobre lo que pasó en Venezuela. Nada. Porque nadie creo que piense que Maduro es una buena persona. Y tampoco que es una víctima. El punto es que lo que pasó en Venezuela es gravísimo porque violó todas las reglas. Queremos una prueba. Una semana después empezó el discurso de Groenlandia. En Groenlandia no está Maduro. Y no está tampoco un dictador. Pero sí se aplica la misma idea de que las reglas no cuentan. Las reglas han salvado el mundo en los últimos 70 años. Y ahora nosotros las estamos borrando. El mundo queda desprotegido. Ahora, para terminar, porque creo que merece también un momento, un giro de reflexiones, qué bueno y qué importante ha sido esta fase de esta sesión. Después de la pausa, por supuesto, vamos a hablar de inmigración, pero para terminar, me gustaría reflexionar un momento alrededor de la otra palabra que sacó a colación Ingrid, el dolor. Porque el dolor es una cosa seria y hay que darle un sentido, porque no hay nada peor que el dolor sin sentido. El dolor sin sentido que genera impotencia. ¿Qué es la impotencia? La sensación de no poder hacer nada. Entonces, el dolor hay que encauzarlo. Agustín, siempre Agustín, ¿verdad? San Agustín diría que mucho mejor que el dolor es la indignación. Porque la indignación y la voluntad son las dos madres de la esperanza. Es decir, desde el dolor puede surgir la esperanza. Siempre y cuando nosotros, dice Agustín, seamos capaces de indignarnos por las cosas que no están bien y querer cambiarlas. Porque la esperanza, si no, no existe si tú no quieres cambiarlas. Si tú te limitas a denunciarlas, a escribirla, a decirla, o si te limitas a llorar y a quejarte, como si quejarse fuera la cosa mejor que podemos hacer antes es el encauzamiento del dolor. Me duele porque soy sensible. Y no es una ofensa ser sensible. Es un orgullo ser sensible. Significa que soy capaz todavía de sentir algo. Me duele. Y justo porque me duele, reacciono. Me pregunto a mí mismo, ¿dónde estoy? Y de dónde estoy, hago lo que puedo hacer. Dice Martin Buber, ¿verdad, Abraham? Si no hago lo que puedo hacer, no hago lo que debo.
y es la única forma de deber que vale. Ojo, porque esto es un razonamiento peligroso. Probablemente hasta el presidente Donald Trump se pregunta dónde está y se contesta: estoy guiando uno de los países más poderosos del mundo, quizás el más poderoso. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que quiero, porque nadie me puede decir nada. Es decir, no es suficiente después que uno decida o comprenda lo que puede hacer. No, no se trata del poder hacer lo que quiero, sino de poder hacer lo que sirve. Entonces, en esa elección de lo que puedo hacer, influyen las famosas componentes, los elementos que nosotros conocemos muy bien de este diplomado. Hay que hacer con compasión, con caridad y con misericordia. Sí, porque si no están esos tres elementos ahí, uno puede hacer lo que quiere, hasta puede provocar el dolor del otro, de la otra. Y no hay que crear malentendidos. Se trata de hacer una cosa responsable, ¿verdad? Ser capaces de responder. Yo recuerdo siempre el otro mito fundante de la humanidad, por lo menos en Occidente, pero también en otras culturas en el mundo hay un mito parecido. Cuando Caín mata a Abel, probablemente Caín cree que puede hacerlo, sí, pero después llega la otra grande pregunta, que no es Caín, ¿dónde estás? No, ya la pregunta es otra. Caín, ¿dónde está Abel? Es decir, ahora la pregunta escala. La primera pregunta era ¿dónde estás tú? Ahora te pregunto ¿dónde está el otro? Y ahí entra en crisis la postura de quien cree que puede hacer lo que quiere, porque no sabe dónde está el otro. Entonces, ¿se acuerdan la respuesta irritada, contrariada de Caín? Quizás soy yo el